Buenas tardes, hoy es 25 de marzo y vamos a dar continuidad al ciclo de conferencias que hemos venido desarrollando sobre los sistemas integrados de gestión. En este caso abordaremos el tema de las operaciones, o sea, el elemento 8 de la norma, específicamente para la norma 37001. Como ya habíamos explicado anteriormente, si bien estas normas son integrables, indudablemente en este caso de las operaciones, sí existen determinadas diferencias que nos obligan a hacer el análisis de forma ya más particular e independiente. No obstante, sí existen algunos aspectos que sí pueden ser integrados. En este caso se presentan 10 elementos de la norma. Y estos elementos conforman ya la parte operacional de un sistema de gestión antisoborno. Por un problema de tiempo y sin necesidad de caer en una redundancia, o sea, de leerlo ahora y después volverlo a leer, vamos a obviar esta transparencia, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista de planificación y control operacional, que es el primer elemento, pudiéramos decir que es bastante integrable con el resto de los elementos de las otras normas en su capítulo de operaciones, ¿no? Aquí, bueno, al igual que siempre, la operación de planificar, bueno, ahí va la policía, por aquí se pasa el día pasando, formando una bullita, pero la gente sigue en la calle con los perros. Pero bueno, ese es otro tema. Dice que la organización debe planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión. O sea, si vemos esto, es muy similar a lo que ha planteado para otras normas, ¿no? Y para esto se utiliza mediante el establecimiento de criterios de cada proceso, los controles de estos criterios, el almacenaje de la información documentada de las acciones tomadas, ¿no? Y bueno, también se deben controlar los cambios, ¿no? Y revisar las consecuencias de los tomados, o sea, de los cambios tomados, de las acciones tomadas para mitigar el efecto adverso cuando sea necesario. Y también se debe controlar y debe planificarse el control a los procesos de contratación externa, ¿no? Bueno, estos son los elementos clave de esto, que bien vale la pena, que pueden ser hasta cierto punto integrados con el resto de las normas. Ya en el caso del elemento 2 se denomina debida diligencia, ¿no? Cuando hablamos de debida diligencia hay personas que se me han acercado y me han preguntado, ¿no? Por la expresión, que es un poco más técnica, inclinada a la parte legal, ¿no? O jurídica, como se le quiera llamar. Realmente yo la interpreto como una investigación, como una evaluación, como un monitoreo de determinadas cosas, ¿no? O como acciones específicas que se toman ante un caso particular. Y dice que cuando la evaluación de riesgo del soborno de la organización realizada en la gestión de riesgos que hemos aplicado ha evaluado más de un riesgo bajo soborno con relación a determinadas categorías de transacciones, proyectos o actividades, como un ejemplo, la licitación, puede ser otro ejemplo, la compra. También se aplica cuando las relaciones existentes o planificadas con categorías específicas de socio, de negocio o para categorías específicas de personas en determinadas posiciones. Por ejemplo, un almacenista puede ser una de esas posiciones, el financista, el cajero, etc. La organización debe evaluar la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno
en relación específica con la operación, proyecto, actividades, socio de negocio y personal de negocio pertinente a esta categoría. Este análisis incluirá, bueno, si sustituimos el monitoreo, la investigación, la evaluación necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo de soborno. Esta investigación se actualiza con una periodicidad determinada, por lo que los cambios y los nuevos datos pueden tenerse debidamente en cuenta. O sea, ¿qué decimos con esto? Bueno, decimos que hay que tomar un grupo de medidas, ¿no? Por ejemplo, hay que tomar medidas razonables para verificar las cualidades de la persona que va a trabajar con nosotros en algún punto clave de esto. Otro ejemplo puede ser tomar también medidas razonables, ¿no? Para verificar que la organización no ofrece empleo a postulantes a cambio de haber favorecido independientemente a la organización o al empleado anterior. O sea, me llamó fulano, amigo, y me dice que requiere el apoyo de él en cuanto a la ubicación de una persona. Resulta que esta persona es una persona influyente y nosotros accedemos, no se hace la verificación de dónde salió esa persona y eso genera en un momento determinado un riesgo de soborno. También puede haber otras medidas, ¿no? Que van dadas, o sea, casi todas las medidas de una forma u otra van dadas a los postulantes, ¿no? Como también tomar medidas, ¿no? Razonables para identificar la relación entre el postulante y algún funcionario público. O sea, estos son aspectos que hay que tener en cuenta, fíjense, tener en cuenta, no quiere decir que sea un pase no pasa, es tener en cuenta a la hora de aplicar la debida diligencia. Bueno, en este sentido, también podemos decir que esto tiene un impacto, ¿no? Y que también impacta sobre los socios. O sea, usted va a hacer un análisis de un socio, usted debe aplicar debida diligencia para ver si ese socio realmente cumple. No tiene ningún tipo de conflicto, de complicación, o algún tipo de denuncia, etcétera, que puede implicar en un momento determinado una situación incómoda para la organización o comprometer la organización en una actividad de soborno. Bueno, estos son los aspectos fundamentales seguidos en el caso de la debida diligencia, ¿no? Luego tenemos, bueno, aquí también se pueden abordar temas relacionados con conflictos de intereses, con conflictos de intereses, con ya relacionados con soborno de personal de la organización. O sea, hay toda una serie de aristas que pueden ser evaluadas o que deben ser evaluadas en este aspecto a la hora de ir a la aplicación, a la programación de la diligencia. Y hay que decir que esta programación se puede realizar, como decíamos, no solo hasta cierto punto, no solo al personal, ¿no? También a los socios, ¿no? O sea, hay que ver también, bueno, los mecanismos financieros y pagos, que ahí se puede aplicar una debida diligencia. La estructura en el caso del personal que maneja ventas,
que maneja los niveles de descuento, los premios por contrato, etcétera. Con los socios, como señalaba anteriormente, los vínculos entre las partes indicadas, en este caso entre los socios y funcionarios públicos. Bueno, la reputación del cliente también, ¿no? A lo mejor usted le va a hacer un trabajo a un cliente que no le conviene hacer el trabajo, que aplica una debida diligencia, se percata de que, mira, de que no es, tiene un alto riesgo la aplicación de ese trabajo. Los reportes de mercado o los reportes del mercado, de la prensa sobre alguien en particular. Bueno, estos son elementos, ¿no? O actividades que se pueden tener en cuenta a la hora del desarrollo de la debida diligencia. No me quiero detener más en esto porque realmente tenemos mucho por donde caminar, y en la norma, en su anexo, se explica detalladamente todos los factores, o sea, todas las actividades a desarrollar sobre la debida diligencia, ¿no? Ahora bien, abordemos los controles financieros. Bueno, esto y dice que la organización debe implementar controles financieros que gestionen el riesgo de soborno. O sea, aquí hay múltiples acciones que se pueden desarrollar para gestionar y para implementar controles financieros. Entre ellos está la separación de funciones, o sea, por lo que la misma persona no puede tanto iniciar como aprobar un pago, ¿no? O sea, no puede ser juez y parte. Implementar niveles escalonados apropiados de autoridad, o sea, en cada eslabón de la cadena de mando se limita a determinados tipos de autoridades, ¿no? Verificar de que el beneficiario de la designación y del trabajo o servicio llevado a cabo han sido aprobados por los mecanismos de aprobación pertinentes. O sea, estos son controles ya que van dirigidos a un control financiero. O sea, si usted tiene una persona que sea aprobado y existe un procedimiento de cómo aprobar la entrada de esa persona, pues puede ser bien para la función de cumplimiento, que no sé si en el contexto de esta conferencia he señalado cuál es su papel, pero es la persona encargada de monitorear, de implementar, de desarrollar, de conjunto con la alta gerencia, bueno, el sistema de gestión ambiental, de gestión de antisoborno, ¿no? Entonces, restringir el uso de dinero. Esto es muy común en las obras. Hay una cantidad de cajas chicas que no son tan chicas, y esto crea un problema desde el punto de vista de las probabilidades de soborno. Implementar rendiciones periódicas de la gestión de operaciones financieras relevantes. Implementar auditoría financiera. O sea, son toda una serie de acciones que se pueden desarrollar que van dirigidas precisamente al control, a los controles financieros. Bueno, ¿cuántos controles financieros se aplican? Bueno, en primer lugar, la norma establece algunos ejemplos que deberían ser, se deben tener en cuenta, ¿no? Pero además de eso, todos los controles que usted pueda desarrollar en función y que valga la pena desarrollar, ¿no? Las auditorías financieras, por ejemplo, es un elemento clave en los controles financieros, ¿no? Luego tenemos los controles no financieros, y dice que la organización debe implementar controles no financieros que gestionen el riesgo de soborno
con respecto a áreas tales como compra, operaciones, venta, comercial, recursos humanos, actividades legales y reglamentarias, ¿no? Bueno, aquí pudiéramos señalar ejemplos como es la evaluación, como es la necesidad y la legitimidad de los servicios a ser suministrados por el socio del negocio, si los servicios fueron llevados a cabo correctamente, si los pagos que se vayan a realizar al socio de negocio son razonables y proporcionales a este servicio. O sea, yo voy a dar una conferencia en una organización y cobro por esa conferencia o me pagan por esa conferencia. Aquí viene otro más que viene con su sirenita encendida, no porque ande detrás de nadie, sino porque se están manifestando así últimamente. Bueno, decíamos que los pagos, doy una conferencia y esa conferencia me pagan $1,500,000 de soles por la conferencia. Bueno, yo no soy un conferencista de ese nivel, ni creo que Bill Gates cobre un precio similar por una conferencia de 1 hora o 2 horas, no sé, yo realmente no tengo. Y eso sencillamente lo que apunta es a que hay una actividad de soborno y de corrupción, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, estos son ejemplos a tener en cuenta y bueno, hay múltiples aspectos, ¿no? Acciones como por ejemplo que las ofertas, que se presente más de una oferta, que las ofertas sean aprobadas por un comité de contratación, o sea, por más de una persona, o sea, sean al menos evaluadas, no aprobadas. Requerir de la firma de no menos de 2 personas en los contratos y en los documentos que cambien los términos de un contrato, establecer un nivel superior de supervisión en la gestión de operaciones. Todos estos elementos son elementos dirigidos a establecer determinados controles no financieros. O sea, si bien desde el punto de vista de finanzas no lo hemos colocado, pero sí se ha desarrollado el control interno, y como control interno usted está estableciendo toda esta serie de acciones. Luego tenemos ya los temas relacionados con la implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocio. O sea, ya este es otro capítulo que nos aborda esta temática, ¿no? Y vemos acá entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos plantea que la organización debe implementar procedimientos en donde se requiera que todas las demás organizaciones sobre las cuales tiene control implementen el sistema de gestión antisoborno de la organización o implementen sus propios controles. En cada caso, solo en la medida en que sea razonable y proporcionada en relación con los riesgos y sobornos al que se enfrenta la organización controlada, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo de soborno realizada de conformidad con el apartado de gestión de riesgo. O sea, estamos hablando entonces que es razonable, ¿no?, que la organización requiera de que cualquier otra organización a la cual controle, implemente controles antisoborno, se aplique dentro del contexto de las operaciones de ella. Esto bien podría ser controlado por la organización implementando el sistema, diciéndole, bueno, mira, tienes que implementar el sistema nuestro, o de lo contrario, tienes que implementar tu sistema, ¿no?, si lo tienes.
Normalmente cuando un socio de negocio es controlado por la organización, de forma conjunta, ¿no?, se trabaja, y ese socio de negocio es controlado y que hará precisamente sobre los requerimientos de el apartado 8.5 de esta norma, ¿no? O sea, el apartado donde planteamos el desarrollo de determinados controles en el marco de esta parte, ¿no? O sea, en el marco de los socios, como señalamos acá, o sea, la implementación de controles antisoborno por organizaciones controladas por los socios. O sea, yo me voy a detener porque tal vez esto es un poco que se puede ver como un cantinfleo, ¿no? O sea, que se repite y se le da para adelante y se le da para atrás. La realidad es que cuando nosotros vamos al desarrollo de una obra, alguien tiene que administrar la obra. Y el que administra la obra debe asegurar que se implemente un sistema antisoborno. Y si entra un socio a trabajar, y si entra por otra parte, no un socio, sino entra precisamente una organización, ¿no?, determinada, aunque las más comunes son las de los socios, pues debe aplicarse este sistema. Ese es en síntesis lo que se plantea en este caso. O sea, la organización debe determinar si el socio del negocio tiene en marcha controles antisoborno. Si los tiene, bueno, por favor. Ahora, también debe establecer si la organización, si donde el socio del negocio no tiene en marcha esto, bueno, es posible, será verificado por el sistema nuestro, ¿no? Y donde sea posible, la organización debe siempre exigir al socio del negocio la implementación de controles antisoborno en relación con la operación, proyectos y actividades. Donde no es posible exigir al socio del negocio estos controles, debe ser un factor que se tome en cuenta al evaluar el riesgo del soborno. O sea, ya entonces habría que establecer determinado nivel de riesgo alto y por tanto aplicar toda una serie de medidas de control al respecto. Luego tenemos ya los compromisos antisoborno, ¿no? Los compromisos antisoborno, ¿qué nos plantean? Bueno, los compromisos antisoborno van dirigidos a que para el socio del negocio, y esto es muy importante, que representa más de un riesgo, más de un bajo riesgo de soborno, la organización debe implementar procedimientos que exijan que, en la medida de lo posible, el socio del negocio se comprometa a prevenir el soborno por o a nombre de o a beneficio del socio del negocio en relación con las operaciones correspondientes, proyectos, actividades. También plantea que la organización sea capaz de poner fin a las relaciones con un socio de negocio en el caso de soborno por parte o a nombre o en beneficio de él, y debe sencillamente decir, bueno, hasta aquí, no lo tenemos establecido así, tú no debías haber hecho eso, lo has realizado y por tanto cesamos las relaciones. Este es otro aspecto a tener en cuenta en el proceso como tal. O sea, cuando hablamos de bajo riesgo,
Bueno, estamos hablando de cosas de compra de pequeños números de elementos, la compra de un pasaje, la compra de un billete de avión, por ejemplo, o habitaciones para hoteles. Y en ese caso, bueno, hay que precisamente tratar de exigir, ¿no?, que exista un compromiso antisoborno, pero no siempre se da, ¿no? Y no siempre es posible. Usted, imagínense, no puede ir a una gran organización que vende pasajes de avión, usted compra un pasaje de avión cada 3 meses, a decirle que establezca un compromiso antisoborno. Normalmente ya se tiene. Pero sí, de acuerdo a la envergadura del caso y de acuerdo a las características, usted sí puede en un momento determinado considerar un factor de este tipo como ya relevante, ¿no? De repente no se trata de la línea de avión, sino se trata de la agencia a la cual usted le está comprando el billete, ¿no? Estos son elementos. O sea, ustedes podrán observar que aquí en materia de soborno se va hasta un nivel de detalle bastante grande. Hay que decir que el soborno se aborda con estas características. Ya la corrupción es el paso posterior al soborno, ya sí tiene otro tipo de tratamiento. Bueno, se nos acerca entonces el próximo tema, que es los regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, ¿no? Y dice que la organización debe implementar, ¿no?, procedimientos que estén diseñados para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares en lo que la oferta, el suministro o la aceptación sean o puedan ser razonablemente percibidos como soborno. O sea, a usted se le da el caso, yo lo he visto mucho o algunas veces, de que las personas que son, o sea, que toman las decisiones a la hora de la compra, pues a fin de año reciben una canasta bastante voluminosa, ¿no?, de regalos, turrones, panetón, whisky, etcétera. También pudiera ser un ejemplo de esto, bueno, lo relacionado, por ejemplo, con los hospedajes. Yo normalmente, digamos un ejemplo, me hospedo en un hotel cuando voy a hacer mis actividades que realizo con los clientes, razonablemente cómodo, con todas las condiciones higiénicas, etcétera, pero no me hospedo en un hotel 5 estrellas, ¿no? Ni tampoco se puede aceptar en un momento determinado beneficios como el que venga con la familia, que no importa, así la familia descansa, está con usted, etcétera. O sea, ese tipo de cosas son cosas que no son aplicables, ¿no? Hay en esto casos que se dan hasta viajes de representaciones del cliente, del funcionario público, ¿no? Hay gastos de promoción, ¿no?, demasiado elevados, o sea, gastos de representación, almuerzo, etcétera. Temas de formación, que si le pago el curso al consultor o al auditor, o sea, determinados aspectos que ya van dirigidos, por así decirlo, a determinados privilegios. En estos aspectos, bueno, el procedimiento que se desarrolla debe establecer las reglas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los regalos, hay organizaciones que toman la total prohibición de los regalos, y hay otras que no, hay otros que aceptan un regalo, admiten un pequeño regalo, siempre y cuando se declare. Hay otros que admiten el regalo que se declare y se crea una especie de bolsa de regalos
y a fin de año después se distribuye entre todos los trabajadores, ¿no? O sea, hay distintas modalidades que se pueden aplicar, pero en todo momento va dirigido precisamente a evitar lo que se puede llamar un soborno. He visto casos, y créanme, como el no aceptar agenda o publicidad por parte de un cliente. Pero bueno, si usted trabaja en un funcionario público, usted tiene que tomar decisiones y usted está recibiendo una agenda de una empresa determinada, pues ya de por sí podemos verlo como algo muy normal, pero ya de por sí se aprecia determinada beneficio, determinada preferencia por esa organización, y esto puede también ser evaluado como un posible riesgo desde el punto de vista de soborno. Bueno, he señalado cosas muy genéricas, ¿no? En el caso de los regalos, etcétera. Luego ahora vamos a ver el próximo elemento de la norma, que está dirigido precisamente a la gestión de la insuficiencia de controles de controles antisoborno. O sea, en este caso ya habíamos visto los controles financieros, habíamos visto los controles no financieros, y ahora nos toca ver este elemento, ¿no? Ahora dice: cuando la debida diligencia realizada en una operación, proyecto, actividad o relación específica con un socio de negocio establece los riesgos de soborno, no puede ser gestionado por los controles antisoborno existentes. O sea, cuando se da este escenario y la organización no puede o no desea implementar controles antisobornos adicionales o mejores, o tomar otras medidas adecuadas, tales como cambiar la naturaleza de la operación, proyecto, actividad, para permitir a la organización gestionar los riesgos de soborno pertinentes, la organización debe, en el caso de una operación, proyecto, actividad o relación existente, adoptar las medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la operación, proyecto, actividad o relación, para terminar, interrumpir, suspender o retirarse de esto tan pronto como sea posible. O sea, ya usted ha comprobado que existe una insuficiencia en los controles antisoborno en determinados socios de negocio. Entonces usted tiene dos opciones: o una primera opción es retirarse de este proyecto, de esta actividad, etcétera, o de esa operación, ¿no? Y aquí se habla muy claro: retirarse de esto tan pronto sea posible. O sea, no es abruptamente, usted tiene que hacer una valoración y teniendo en cuenta que va a incrementar en ese momento toda una serie de controles, etcétera, pero sí se va a retirar. Y en el caso de una nueva propuesta de operación, proyecto, actividades, posponer o negarse a continuar con ella. O sea, si ya se ha vencido una etapa, pero viene una nueva, usted sencillamente va a plantear: no, mira, no seguimos. Luego tenemos lo que es los planteamientos de inquietudes. Y este es un tema, que se manifiesta de forma bien clara en lo que llamamos la política de la organización, ¿no? O sea, en la política pues se aborda el tema de los planteamientos e inquietudes.
Ahora, ¿qué nos plantea el caso de los planteamientos de inquietudes? Bueno, plantea que la organización debe implementar también procedimientos para fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe y sobre la base de la creencia razonable el intento de soborno supuesto y real o cualquier incumplimiento de vida o debilidad en el sistema de gestión antisoborno, a la función de cumplimiento antisoborno o el personal apropiado, ya sea directamente o a través de terceras personas. O sea, nosotros tenemos que propiciar un ambiente en la organización de combate al soborno. Y para esto, bueno, planteamiento de inquietudes, o si se quiere llamar una denuncia, bueno, se llama. Inclusive se permiten, y lo vemos en uno de los apartados acá, se permite la denuncia anónima, ¿no? Y la persona sencillamente señalan su planteamiento. Y esto es totalmente permisible porque en definitiva nos está alertando a una posible acción de mejora, ¿no? Salvo que la medida requerida para el avance de una investigación solicita que la organización trate los informes de forma confidencial con el fin de proteger la identidad del informante y de otras personas que participen o se hagan referencia en el informe. O sea, el procedimiento debe establecer el cómo se va a aplicar la medida de tal forma de preservar, ¿no?, la confidencialidad del informante y del personal también que está siendo procesado en la investigación. Porque hay veces que estas investigaciones no fructifican, o sea, no son válidas, tal vez pueda ser porque se tuvo una valoración incorrecta, falta de información o porque se hizo sencillamente de mala fe y tenemos una afectación a la imagen de la persona como tal. Para esto ya la organización debe implementar procedimientos para prohibir represalias y proteger a los que realicen el reporte, ¿no?, de represalias, ¿no? O sea, no solo el que lo informa, sino también el que lo investiga, ¿no? Después de ello, en buena fe, la base de una creencia razonable, planteamiento o reportaron una preocupación por intento real o supuesta o no violación de la política antisoborno. O sea, el procedimiento debe reprimir y debe prohibir ningún tipo de represalia con el personal que ha denunciado, como también el personal que está en el proceso de esta investigación, ¿no? También debe permitir que el personal reciba el asesoramiento de una persona apropiada sobre qué hacer si se enfrentan a un problema o situación que podría involucrar el soborno. La organización debe asegurarse de que todo el personal esté al tanto de los procedimientos de reporte y que sean capaces de utilizarlo y sean consistentes de sus derechos y protecciones bajo los procedimientos establecidos. Nosotros normalmente en los procesos que hemos llevado estimulamos la creación de un comité antisoborno, que se vea, porque bueno, si bien existe la función de cumplimiento, bueno, no cabe la menor duda que la inteligencia colectiva da la posibilidad, en primer lugar, de que no se vaya a realizar ningún tipo de acto incorrecto sobre el tema, ¿no?
puede ser que sea precisamente la función de cumplimiento la que está siendo objeto de una denuncia, ¿no? Esos casos se dan, ¿no? Y además porque todo el sistema si bien recae desde el punto de vista organizativo en una persona, desde el punto de vista de implementación, debe ser implementado en toda la organización. Por último tenemos ya la investigación y tratamiento del soborno, ¿no? Y dice que la organización debe implementar procedimientos para requerir una evaluación y, cuando sea apropiado, la investigación de cualquier soborno o la violación de la política antisoborno o el sistema de gestión antisoborno, el cual es informado, detectado o del cual se sospecha razonablemente. O sea, y por eso sigo insistiendo en el tema del comité antisoborno, ¿no? Porque hay que hacer una evaluación, ¿no? Hay una denuncia y hay que evaluar. A lo mejor no es necesario ir a un proceso investigativo, sino sencillamente es una falta de información que tiene la persona que está haciendo o está actuando de mala fe, y se puede desechar en ese momento, ¿no? O sea, requerir también medidas apropiadas en caso de que la investigación revele algún soborno también. Y las medidas apropiadas deben estar precisamente en el reglamento interno del trabajo. O sea, reglamento interno, y de ahí la importancia de tener un reglamento interno de trabajo donde se incluyan las medidas disciplinarias ante determinadas violaciones como esta, ¿no? O la violación de la política antisoborno del sistema de gestión. O sea, qué medidas se van a tomar en cada caso. También el procedimiento se debe implementar para empoderar y dar facilidad a los investigadores, ¿no? O sea, en este caso tiene que tener una carta abierta, ¿no? Una carta blanca, por así decirlo, los investigadores, para lograr llegar al final de la causa raíz que ha generado el problema. Igual que requerir la cooperación de personas pertinentes en la investigación, ¿no? O sea, este también es otro tema. Bueno, estos son los elementos clave que debe tener este procedimiento, como también tiene como elemento requerir que el sistema y los resultados de la investigación sean reportados a la función de cumplimiento antisoborno y otras funciones de cumplimiento según corresponda. Requerir que la investigación se lleve a cabo de forma confidencial y que los resultados sean confidenciales, y la investigación debe ser llevada a cabo y reportada al personal que no forma parte, o sea, debe ser llevada a cabo y se le informa al personal que no forma parte del rol o función que está siendo investigado. La organización puede nombrar a un socio de negocio para llevar a cabo la investigación y reportar los resultados al personal que no forma parte del rol o función de esta investigación. Bueno, estos son los elementos que un poco que van concluyendo ya estos son los requisitos que van concluyendo el elemento 8 de la norma 37.001. Nos va quedando un capítulo, que es el capítulo de 9 y el capítulo 10, que lo vamos a abordar de forma conjunta en una sola conferencia, y posteriormente queremos detenernos en los temas de la informatización de sistemas integrados de gestión. Pienso que esa conferencia va a ser interesante. Queremos hacer una valoración justa, clara, de las posibilidades prácticas que le daría a la pequeña y mediana empresa el uso de determinado software en función de asegurar la continuidad del trabajo, y por último ya concluir con lo que le habíamos señalado sobre
las buenas prácticas de la consultoría, un poco que para saber qué recomienda la ISO que se puede hacer y qué recomienda la ISO que no deben hacer los consultores. Bueno, hasta aquí le damos las gracias y esperemos que mañana tengamos menos policía en la calle con su alarma, ¿no? Con su, sonando. En definitiva, por aquí suena mucho, pero yo no he visto hasta ahora detener ningún carro ni ninguna persona, ¿no? Pese a que todavía hay inconscientes que andan con los perros por la calle, o hay determinada población de carros que no sé si estén autorizados o no. Bueno, hasta aquí le damos las gracias una vez más y nos vemos mañana.